Ya vimos en el curso qué es la expresión proyectiva y la importancia que ésta tiene para comprender dinámicas en la infancia. Veremos ahora una de sus aplicaciones fundamentales para el diagnóstico de niñas y niños, el juego. Una de las funciones del psicólogo consiste en analizar lo que sus pacientes van proyectando de su mundo interno. Y para los niños esto se proyecta naturalmente a través del juego. Este proyectará su mundo interno por segmentos, como si fueran piezas de un rompecabezas al que hay que buscar orden y significado. Para analizar de manera eficaz lo que un niño o niña proyectó en su juego, es necesario primero haber mantenido una actitud de serena escucha y observación atenta a los detalles y dichos, así como una actitud neutral ante lo que se ha percibido. Este será el medio más adecuado de obtener las fichas que habrá que ordenar. También es necesario que el psicólogo cuente con un bagaje teórico de técnicas interpretativas de la conducta humana, del funcionamiento psíquico y del emocional. Además, un psicólogo debe tener una amplia cultura general que le permita abordar cualquier tipo de sujeto sin prejuzgarlo. Así, a la hora de analizar un juego, el psicólogo deberá tener en cuenta no solo los acontecimientos en la historia reciente o pasada del niño o la niña, sino también las costumbres culturales del niño o niña y su familia, sus creencias religiosas, su grado de educación, entre otras cosas. Partiendo de esto, no podremos analizar de la misma manera a un niño o niña víctima de incesto que juega a hablar con espíritus de muertos, que a otro u otra que realicen el mismo juego pero que pertenezcan a una familia de costumbres o filosofía espiritista. Por ejemplo, en cierto punto la interpretación podría llegar a ser radicalmente diferente. Las teorías, el bagaje cultural y la apertura a diversos contextos permitirán al psicólogo colocar las piezas en los lugares correctos. Ahora bien, además de tener información y formación suficientes para poder interpretar lo que el niño o niña transmite, es importante comprender la diferencia entre el juego normal y cotidiano de aquel que se establece en el marco de un consultorio y al que denominamos juego diagnóstico. Los juegos normales y cotidianos son aquellas actividades mediante las cuales los niños y las niñas comienzan primero a conocer e investigar su propio cuerpo para luego pasar a conocer su entorno y el mundo que los rodea. El juego diagnóstico, en cambio, constituye un recurso técnico que el psicólogo utiliza dentro del proceso psicodiagnóstico, y su finalidad es poder conocer el mundo interno del niño y la niña, sus deseos, fantasías, percepciones, emociones, vivencias y conflictos. Para ello, se ofrecerá al niño o niña un contexto particular, en general, un cuarto acondicionado, equipado con muñecos, juegos y juguetes de toda clase, para que a lo largo de alrededor de una hora pueda jugar armando diferentes escenas lúdicas. En ellas proyectará aquello que más le preocupa y que luego, en un segundo momento, el psicólogo se encargará de descifrar en su significado simbólico. El análisis de juego requiere de método. Por lo tanto, para llegar a comprender qué es lo que al niño o a la niña le está sucediendo o nos está queriendo transmitir, resulta imprescindible realizar un análisis completo de, primero, la historia del juego. Es interesante observar cómo es que el niño o la niña desarrollan una historia en particular, cómo la empiezan y qué final le dan. En segundo lugar, las secuencias del juego. Frecuentemente dentro de una misma sesión terapéutica, los juegos se suceden uno detrás de otro. Imaginemos este ejemplo. El niño con una espada. El niño asesinando con la espada a un muñeco. El niño con un estetoscopio e inyección en la mano jugando al doctor y tratando de curar al muñeco que acaba de romper. El niño acostando en una camita al muñeco tapándolo cariñosamente con una manita. Si lo sabemos observar bien, podemos darnos cuenta que muchas veces simplemente se tratan de juegos que se van entrelazando en una historia en común. Vendrían a ser algo así como los distintos capítulos de una misma novela. Tercero, las asociaciones espontáneas. Son aquellas expresiones verbales y corporales que los niños o las niñas van haciendo de forma inconsciente a medida que su juego avanza. Estas nos dan la pauta de qué están pensando o sintiendo frente al tema que están desarrollando en la historia que nos cuentan a través de su juego. Es muy importante registrar el momento en el que el niño o niña muestra miedo, rabia y otras emociones que ayudan a comprender lo que le está sucediendo. Cuarto, los ritmos. Es importante observar con qué ritmo juega un niño o niña en cada uno de sus juegos o en algún fragmento en particular de su juego. No será lo mismo un jugar caótico y desordenado que un jugar lento y silencioso o un jugar equilibrado. Quinto, los ejes temáticos.
También es muy importante registrar sobre qué ejes temáticos suele jugar el niño o niña a lo largo de las sesiones o dentro de una misma sesión, ya que esto es lo que en general más le preocupa. No será lo mismo jugar siempre a temas relacionados con la sexualidad y la muerte que jugar juegos relacionados con los cuidados maternos, como jugar a la cocinita, por ejemplo. Sexto, modalidad del juego. Siempre hay que observar si el juego es plástico, o sea, creativo, rígido, es decir, poco creativo, violento, es decir, agresivo, traumático, con un contenido simbólico de una escena de alto impacto psíquico aún no elaborada, o un juego estereotipado, o sea, acciones de puras descargas repetitivas y carentes de símbolos. Séptimo, personificaciones. También hay que tener en cuenta qué roles desea interpretar el niño o la niña y de qué forma decide dramatizarlos. Puede ser en un momento el pirata con la espada y en otro el doctor que cura el muñeco. Octavo, tolerancia a la frustración. Un niño o niña que se frustra fácilmente no será capaz de jugar, o al menos no será capaz de sostener un juego desarrollándolo en su totalidad. Esto, si bien podría llegar a interpretarse como consecuencia de un trauma o falta de recursos intelectuales, muchas veces simplemente se debe a que el niño se siente presionado a ser perfecto. Continuaremos viendo con más detalle la teoría sobre el juego diagnóstico y la técnica para desarrollarlo, pero los mencionados son los lineamientos generales para el juego diagnóstico con niñas y niños.